especialidades cuando nos vimos en el libro de los niños. Pues lo que pasa es que ahí es, Se platican de los... No, no hablas justo, de ¿no? Es todo como ta, ta, ta. menos de es eso. ponernos Claro. en el plan de cortar cabeza. Ah, gracias. Yo aquí en el Wiri Wiri. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Días, son días todavía. Me da mucho gusto saludarles. Qué bueno que están aquí. Estamos por iniciar una sesión que es muy prometedora. Les voy a decir que las personas que conozco, pues en el medio forense, algunas me escribieron y me dijeron, oh, no me digas que va a estar el doctor Salazar con ustedes. Y yo, sí, sí. Así que es alguien que es muy especial, que tiene un gran reconocimiento a nivel nacional por el trabajo que desarrolla y ha venido desarrollando. Y ahorita que nos vimos, nos reconocimos porque da la casualidad que hace como unos 2 años ya nos habíamos tratado, pero no sabíamos bien quién era quién hasta ahora. Así que bienvenido, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que así es. Bueno, también, por supuesto, le doy la bienvenida a la doctora Sandra Odette Gerardo Pérez, que es integrante del GIAPS, que es el grupo de, tú me corriges, de investigación en antropología social forense, que se encuentra, digamos, radicado en el CIESAS, que es un centro de estudios también en antropología del CONACYT. Bueno, ahora sí, sí, ya no sé si ya es, qué es, pero sí, sigue siendo CONACYT, ¿verdad? Al rato ya será secretaria. Y y entonces, pues, seguro me está escuchando en línea o me va a escuchar en línea. Quiero agradecerle mucho a Mayek, que la profesora Mayek que fue el vínculo, que fue quien me dijo, oye, va a estar aquí el doctor Salvador Salazar en Ciudad de México, él radica en el norte del país, viene a hacer una visita académica y sería una gran oportunidad que estuviese en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses platicando con nosotros. Eh, y en efecto estoy de acuerdo con ella en que, con la doctora Mayek Querales, en que hablar de este tema es fundamental en nuestra Escuela Nacional. Él ya nos hablará con profundidad o con mayor amplitud de lo que se trata, pero sí les puedo decir que mi testimonio respecto de la utilidad de los análisis de contexto en violaciones graves de derechos humanos es que siendo este tipo de violaciones como lo son complejas, sistemáticas, se les tiene que analizar también de una forma compleja y sistemática. De eso trata el análisis de contexto desde el punto de vista, y este tiene que realizarse desde todos los puntos de vista, pero específicamente el social es muy útil porque nos ayuda a identificar circunstancias históricas, del lugar, sociales, que se dan y que no se pueden entender, no se pueden prevenir, no se pueden combatir, no se pueden sancionar si no las comprendemos en esa que es su complejidad. Entonces es una gran oportunidad tenerlo aquí. Yo solo he tomado la palabra para saludarle, para saludarlas y darles a todos la bienvenida. Qué bueno que se dieron el tiempo y el espacio a mis alumnas, alumnos, alumnes de dos de los grupos de esta escuela, que seguramente ya han tratado estos asuntos en sus clases y si no están por hacerlo. Así que les va a hacer mucho sentido. Y a quienes nos visitan de fuera, pues también muy bienvenidas y bienvenidos. Y a quienes nos escuchan en redes sociales, esta es una conferencia que se está transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook, así que tiene un largo alcance, ¿no? Va a quedar grabada y seguramente podremos repasar cualquier cuestión que se haya dicho aquí. Entonces, pues no tengo más que darte nuevamente la bienvenida, decirte que me da mucho gusto conocerte en persona, qué sorpresa. Habíamos estado en un grupo de trabajo hace un par de años y pues no agarrábamos la onda de ahora que nos vimos en persona. Así que es bonito encontrar a alguien que dice, oh, yo te conozco, sí. Así que eso está lindo, ¿eh? Bueno, qué nervio. Pues te dejo la palabra, les dejo la palabra para que la doctora Sandra Odette, que es quien va a moderar esta conferencia, lo presente y le podamos todos escuchar. Gracias. Pues está prendido, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias a la doctora Zoraida García Castillo
por no solo la posibilidad de darnos el espacio para encontrarnos hoy con el doctor Salazar, sino por la generosidad y por siempre una tremenda disposición para trabajar con el GIAS. Desde el GIAS estamos muy contentas de todas las alianzas que se han forjado y nos parece muy importante tener presencia y poder estar con ustedes en estos espacios. El GIAS es un grupo de investigaciones formadas por académicas que no estamos necesariamente ancladas en el CIESA, sino en diversos espacios y que transitamos entre lo académico, el trabajo directamente con familiares de víctimas. Y bueno, y en ese trabajo hemos coincidido con varias investigadoras e investigadores de trayectoria muy amplia, de un trabajo muy comprometido y muy metódico, muy sistemático y con mucho que aportar. Y ese es el caso del doctor Salvador Salazar, que conoce el grupo desde hace 8 años quizá, 8 o 9 años le conocieron las integrantes del GIAS y bueno, ahora que está haciendo una estancia académica aquí en la ciudad y con las alianzas con la doctora Zoraida y con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, pues nos pareció el espacio ideal y poder traerlo para que les cuente y les platique. Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctor Salazar. Lo voy a presentar brevemente para que lo conozcan y le voy a dar espacio. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Estudios Humanísticos, especializado en Filosofía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctor en Estudios Científicos Sociales en el área de Comunicación, Cultura y Sociedad, también por el TEC, pero Occidente. Actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son culturas juveniles y acciones colectivas en contextos de violencia en la frontera de Estados Unidos y México. En 2017 participó como perito especialista ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Alvarado Espinosa versus México. Ha publicado diversos artículos científicos y capítulos de libros en publicaciones de alta especialización. Y bueno, entre sus libros recientes voy a mencionar, se encuentra Mercado Sexual Juvenil en Ciudad Juárez, de las trayectorias sensibles del relato biográfico al régimen socioestético de la exclusión-negación, y Violencias y Precarización, experiencias en torno a relatos biográficos juveniles de 2020. Y voy a mencionar otro más, Cuerpos estigmatizados, cuerpos precarizados, el mercado sexual en Ciudad Juárez, México. Entonces, para tener un panorama de las diversas líneas de investigación que ha desarrollado el doctor Salazar, y bueno, también traerlo desde ese lejano norte que hemos estado discutiendo todos estos días, pues es un privilegio. Entonces, sin más, le voy a dejar la palabra y nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que convocan. Doctor, dejo la palabra. Bien, buenos días, ¿sí me escuchan bien? ¿Sí? Un poco así como estoy algo grande, suelo tener una voz fuerte, entonces, pues espero que permita el sonido escuchar bien mi exposición, ¿verdad? Y quisiera iniciar pues expresando el privilegio que es estar aquí el día de hoy con ustedes. Efectivamente, estoy realizando una estancia de unos días aquí en la Ciudad de México con el grupo del GIAS, a quien les tengo un cariño enorme, ¿no? Porque he aprendido mucho de su trabajo. Y cuando estábamos organizando las actividades para la estancia, pues me dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues que si te avientas una plática, ¿verdad? Un pequeño palomazo ahí en la Escuela Nacional de Antropología, no, de Ciencias Forenses. Es que tenemos muy arraigado lo de antropología, entonces, ciencias forenses. Y dije, oh, no, pues claro, ¿no? Bien, les pregunté un poco, oye, pues platícame más o menos de esa escuela, ¿no? ¿Quiénes asistirían y demás? Me dice, pues en su mayoría son estudiantes que están en su licenciatura, tengo entendido. Y entonces dije, pues a todo dar, ¿verdad? Si algo a uno siempre le gusta y uno siempre es motivante, es convivir con jóvenes universitarios, ¿no? Yo también participo en la academia allá en Ciudad Juárez, tengo tiempo en la academia y siempre ha sido fascinante, ¿no? Poder dialogar, platicar, intercambiar visiones, experiencias. A veces, no me dejarán mentir ustedes, ¿no? En el ámbito de la academia hay quienes o vemos quienes creemos que sabemos todo, ¿eh? Y pues no es así, ¿no? Siempre hay experiencias muy ricas que se nutren en el diálogo, en la convivencia, ¿no? Sobre todo con ustedes, ¿no? Que vienen formándose de manera muy importante aquí en sus programas dentro de la escuela, ¿verdad?
agradecer a la doctora Zoraida, efectivamente, ¿no? Hace un par de años ahí nos conocimos por Zoom o por Teams o no sé qué plataforma, una de esas, ¿verdad? Ya ven que eran el espacio de la mediación hasta hace un par de años. Y efectivamente, cuando nos conocimos ahí, pues éramos muy formales, ¿verdad? Entonces, pues no, vernos ahorita en este momento, espero que la doctora Zoraida tenga una mejor impresión de mí, no se quede con la de que vio el día cuando nos conocimos ahí por Zoom, ¿verdad? Y a las colegas del GIAPS, les digo, a ellas les he aprendido mucho, ha sido una experiencia muy bonita, ahorita les comento el por qué. A Mayek, ¿no? Que la tengo conociendo de hace tiempo, sé que es profesora de varios de ustedes, ¿no? Qué privilegio, ¿eh? A Lilo, Liliana, ¿no? A Sandra, a Isabel, David, y bueno, otras y otros más que ahorita no, ya son varios, ¿no? Entonces los nombres por ahí se me escaparán. Pero bueno, un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Cuando estuvimos platicando sobre, bueno, ¿y qué vengo a decir pues aquí a la facultad, ¿no? A la Escuela de Ciencias Forenses, ¿verdad? Sobre todo alguien que viene formado en el ámbito de la sociología, con una línea más relacionada al ámbito de pues, las culturas juveniles, desde entornos de violencia, en fin. Como dice por ahí mi presentación, yo soy del centro del país y por ahí en el 2008, por un concurso de plaza de oposición, llegué a Ciudad Juárez, a una Ciudad Juárez que empezaba o que ya estaba en un momento complicado, recordarán ustedes, ¿verdad? Justo cuando yo llegué a Ciudad Juárez, el 15 de febrero del 2008, a los 15 días de que llegué yo, inició el operativo Conjunto Chihuahua. Y si recuerdan ustedes, fue de estas nefastas estrategias de un expresidente que no nombraremos ya, ¿verdad? Y que pues vino a generar toda una política durísima de militarización a partir de estos operativos. Y uno de los operativos más duros, que efectivamente se apoderó de manera muy fuerte de toda la dinámica de vida en la frontera, pues fue el operativo Conjunto Chihuahua, ¿no? A los 15 días que llegué, llegaron en un periodo como de mes y medio, más de 7,000 efectivos militares, ¿no? De las famosas fuerzas especiales, ¿no? Que uno los veía en el desfile del 16 de septiembre, ay, sí, muy bonito y todo. Bueno, ahí llegaron a apoderarse de la ciudad y aquello se volvió completamente un ámbito muy convulsionado. Entonces, es la ciudad que a mí me tocó llegar a vivir. Yo llegué con mi esposa, con 2 pequeños hijos de 3 años y 1 año. Y fue un momento durísimo para vivirla, pero también fue un momento muy fuerte de retos, de empezar a entender, bueno, qué está sucediendo, ¿no? En esta ciudad tan convulsionada, no solamente Juárez, que está sucediendo en un país tan convulsionado y que sigue estando efectivamente en esas lógicas de convulsión, está colapsado, realmente hay que decir las cosas como son. Estamos frente a un país colapsado, ¿no? Por todas estas violencias que se han venido gestando en diversos ámbitos. Y pues eso empezó a perfilar mis líneas de investigación, mis inquietudes. Por ahí salió un libro que se tituló Ciudad Abatida, que era un poco tratar de comprender pues qué estaba sucediendo en ese Juárez de ese momento. Y con el paso de los años empecé a entrar en contacto con académicas, académicos de por allá, y en particular con una académica que para mí es, en serio lo digo, es un honor tener ya una amistad con ella, que a lo mejor ustedes habrán escuchado, que es Julia Monarres. Julia Monarres, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, que a quien le tocó participar, recuerden ustedes, del caso Campo Algodonero. El caso Campo Algodonero, que fue en noviembre del 2000, cuando encontraron el cuerpo de 7 jóvenes que fueron asesinadas, violentadas sexualmente, tiradas en un paraje fuera, bueno, en ese momento fuera de la ciudad, en una zona ya se cultiva mucho algodón, pues el campo algodonero, y que ahorita fíjense lo que son las cosas, es una de las zonas de mayor valor de la ciudad, porque a unos metros está el nuevo consulado de los Estados Unidos, que es una monstruosidad, ¿verdad? Y bueno, centros comerciales, en fin, ¿no? Ahí está el memorial contra las violencias hacia las mujeres por razones de género. Y entonces a Julia Monarres, le tocó participar en todo el proceso ante la Comisión Interamericana
Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él fue una de las peritas especialistas que le tocó participar ante la Corte Interamericana, que dio como resultado efectivamente, pues, que se diera a favor o en contra del Estado mexicano, pues efectivamente que no estaba cumpliendo con todas sus obligaciones de favorecer una vida libre de violencia hacia las mujeres, sobre todo en el contexto de la frontera, y en particular relacionado, ustedes lo saben, al caso de los feminicidios. Entonces entro en contacto con Julia y en 2014, 2015 me dice Julia, ¿sabes qué? Pues necesitan que alguien los pueda apoyar, que venga trabajando el tema sobre violencia, sobre todo relacionada a población juvenil aquí en la frontera, para el caso Alvarado Espinosa, que era el caso que en ese momento estaba pues, trabajándose en la Comisión Interamericana y se iba a presentar a la Corte Interamericana, y que tenía que ver con uno de los primeros casos directamente relacionados con desaparición forzada en el contexto de los operativos conjuntos que se generaron en la época de, dije que no lo iba a nombrar, no, ni modo, de Calderón y de Peña Nieto, ¿verdad? Y entonces me toca participar en ese momento en la generación del peritaje, ahorita voy a platicar un poco más de él, y para mí fue un momento de fuerte transformación en mi recorrido, en mi trayectoria académica. Yo venía pues trabajando en mi trayectoria un poco joven, ¿no? En ese momento yo tendría 40 años, un poco menos. Me sigo sintiendo joven, aunque a veces me duelen las rodillas, ¿verdad? Ya no tanto. Y en ese momento es un giro importantísimo porque empiezo a entrar en contacto de manera importante con organizaciones como el GIASF, con antropólogas, con un compromiso muy importante con familiares de personas desaparecidas. Empiezo a entrar en contacto con centros de derechos humanos, como es el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, allá en Ciudad Juárez, que vienen trabajando de manera importante con casos de desaparición y de tortura, y con el CEDEM, que es Centro de Derechos Humanos para la Mujer, que está en la ciudad de Chihuahua, y que también vienen trabajando casos importantes, sobre todo de desaparición de jóvenes, de mujeres, en toda la región de Chihuahua y gran parte de la frontera. Y eso fue muy importante para mí. ¿Por qué? Porque me permitió efectivamente no solamente empezar a cuestionar mi propia trayectoria como investigador, como académico, sino también empezar a entender que efectivamente el claustro de la academia estaba muy disociado de las complejas realidades que estamos viviendo. Había una producción importante por colegas en torno a cuestiones de violencia, se estaba publicando bastante. Pues imagínense Ciudad Juárez, ¿no? Pues estábamos trabajando, publicando textos, libros, había toda una producción científica, académica, para tratar de explicar y comprender lo que estaba aconteciendo, pero las familias, las personas, los habitantes están viviendo situaciones altamente trágicas. Entonces yo entro en contacto con ellos y da un giro importante mi propia trayectoria, que seguía efectivamente nutriéndose en la investigación académica, científica, pero también por otro lado empezaba a decir, bueno, hay que empezar también a trabajar en compartir y aprender desde las experiencias de tanto las familias que están viviendo los casos de desaparición, que se cuentan por miles, o sea, por miles, pero también de manera importante empezar a entrar en contacto con quienes están mediando entre ese sufrimiento, ese dolor y toda la compleja, y lo voy a decir de esta manera, y perversa trama institucional que se nutre de ese dolor. O sea, imagínense ustedes las familias queriendo encontrar a sus familiares, a sus personas desaparecidas, a sus personas que fueron violentadas, cuando tenían que ir a la fiscalía a hacer la denuncia y todo lo que empezaba con esa trayectoria de martirio para ellos. Desde que simplemente al entrar y la persona que estaba en la recepción, pues decirle, oiga, ¿ya la buscó bien? Si no la ha buscado bien, no nos quita el tiempo. Tenemos muchos casos aquí. ¿Sí? Y no se lo dicen tan bonito como lo acabo de decir, ¿eh? Se lo dicen de otra manera. ¿Ah?
Entonces empiezan a vivir un tiempo de tortura durísimo frente a esa perversa monstruosidad de la institucionalidad, traducida en fiscalías, traducida en organismos de búsqueda por parte del Estado, y es donde entran de manera importante lo que por ahí Julia Manarres ha denominado como estos testigos solidarios, que son estas organizaciones como el GEAS, como el CEDEM, como Paso del Norte, que son quienes están mediando en este trabajo de acompañamiento con las familias frente a esta monstruosidad institucional. Y uno de los aspectos importantes que han venido trabajando y que forman parte de los procesos de judicialización, pero también de los procesos efectivamente de seguimiento, de los procesos de entender la complejidad de los fenómenos, tienen que ver con los peritajes, que al final de cuentas son trabajos no sencillos, son trabajos especializados, o sea, las familias no lo van a hacer, ¿verdad? No tienen por qué hacerlo ellas, pero que son trabajos que son necesarios efectivamente para favorecer todo ese complejo, torturante proceso, trayectoria por parte de las familias en su búsqueda de encontrar a sus personas desaparecidas. Entonces, cuando yo empecé a entrar en contacto con ello, me di cuenta que efectivamente la academia, por un lado, estaba fuera, ¿verdad? O sea, estaba perdida en otras cuestiones. Pero por otro lado, también me di cuenta que era importante efectivamente trasladar los aprendizajes, las comprensiones, el entendimiento frente a lo que, pues para las familias y estos testigos solidarios también era importante. ¿Por qué? Porque uno de los graves problemas que a veces se enfrentaban es que, pues entender el fenómeno no se entendía con un caso. O sea, el familiar, él quiere encontrar a su familiar, ¿sí? Y genera toda una dinámica de solidaridad con otros familiares, los colectivos de búsqueda, por ejemplo, pero buscan a sus familiares, ¿sí? Pero ¿cómo entender con una mirada de mayor amplitud, de mayor horizonte, lo que estaba aconteciendo? Porque ya frente a un proceso de judicialización y frente a estos procesos efectivamente de demanda, ¿sí?, para la resolución de los casos, pues implicaba efectivamente una mirada más amplia. Y entonces ahí entra de manera importante pues el compromiso que en la academia debemos de generar con ciertos conocimientos, con ciertos procesos de estudio, de análisis, para contribuir efectivamente a esos procesos de búsqueda que se están gestando. Entonces, bueno, esta pequeña introducción, ¿verdad?, de 5 minutos, ¿verdad? Decía una colega, mi directora de tesis, que le tengo un amor impresionante, a lo mejor habrán escuchado, que es Rosana Reguillo del ITESO. Decía ella, siempre que iba a iniciar una conferencia, una plática, dice, prometo que seré más breve que los 70 años del PRI. ¿Verdad? Entonces, ya no digamos de los que están ahorita, pero no nos metamos en ese caso. ¿Verdad? Bien, entonces, por eso hablar el día de hoy sobre el tema de peritajes sociales como herramientas para el análisis de delitos complejos. ¿Verdad? Un título que pareciera, cuando estábamos platicando, ¿no? Y cuando se planteó el título, pareciera que pues va a tener una intención muy técnica, operativa, ¿verdad? Miren, ahí les van los pasos para cómo hacer un análisis, un peritaje bajo una perspectiva social como herramienta. Sí voy a dar algunas cuestiones concretas, ¿no? Un poco metodológicas, sí, lo sé. Pero sobre todo mi intención es que ustedes logren ubicar las implicaciones, el por qué cobra relevancia y cómo se han implementado este tipo de peritajes, pues que son fundamentales, sobre todo para ustedes que se vienen formando en el ámbito de la ciencia forense, ¿verdad? Que creo que ya sobra decirlo, ¿no? Todos tienen cara de expertise, entonces ya lo saben, pues hablar de la ciencia forense es hablar de un ámbito altamente complejo, ¿verdad? ¿Sí? Recuerdo, entre paréntesis, yo suelo dar cursos de epistemología a nivel de machine en doctorado. Entonces, uno de los temas que suele uno plantear ahí es efectivamente el pensamiento complejo y la relación con la ciencia, ¿verdad? Entonces, yo les digo, ay, cuando uno habla del término de complejidad, pues a veces es un término medio complicado, ¿verdad? Medio difícil, porque a veces complejidad pareciera que estamos hablando
En vez de lo complejo, estamos hablando de lo saturado, ¿verdad? De que todo entra y todo se vale, y entonces todo tiene que estar ahí. Pues no, digo, no, espérense, no es así. Efectivamente, hablar de complejidad es hablar de relación, hablar de complejidad es hablar de las interacciones, de los nudos, de las conexiones, pero no todo entra en eso llamado de complejidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, bien. Voy a tratar de ir planteando como una especie de ruta, ¿no? De exposición. Si se empiezan a cansar, levanta la mano. Yo suelo hablar bastante. Digo, en esos cursos de epistemología son de 5 horas, entonces ahí verán. ¿No? No me voy a aventar 5 horas con ustedes, lo prometo. 2 horas. Entonces, esa es la ruta que planteo para el día de hoy. Un poco, pues, una definición, ¿no? Una definición general. Ustedes lo saben, siempre cuando uno trata de definir, pues siempre hay un sesgo, ¿verdad? O sea, definir implica un poco plantear ciertos aspectos o enfatizar ciertos aspectos, pero también hay que tener mucho cuidado con las definiciones, ¿verdad? Esto no es en Wikipedia, ¿verdad? Para eso está ChatGPT y váyanse a ChatGPT o esas cosas, ¿verdad? Pero al final de cuentas sí hay que partir de cierta línea de entender, bueno, entonces, ¿qué es un peritaje social, ¿verdad? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Sí? O sea, ¿dónde está ubicado? Un poco su naturaleza, se me permite el término. ¿Sí? ¿Por qué es importante o por qué cobra relevancia para abordar eso llamado, pues, delitos complejos, ¿verdad? Que son esos de los delitos complejos, ¿verdad? Es más, uno se preguntaría que todo delito por naturaleza no es complejo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, para las fiscalías no. Luego, ¿qué metodología en términos generales uno suele plantear? Repito, en términos generales, ¿cómo se ha aplicado, cómo lo he aplicado? Les voy a hablar en particular de 2 casos. Uno ya lo mencioné, el caso Alvaro Espinosa, un caso muy bonito. Y también otro caso de una niña Paola, que también ahorita les mencionaré. ¿Sí? Y pues terminar un poco diciendo, bueno, ¿y en qué desafíos o también qué limitaciones? Porque al final de cuentas un peritaje bajo una perspectiva social no nos dice todo, ¿verdad? No nos puede decir todo. También tiene que nutrirse bajo otro tipo de peritajes, bajo otro tipo de enfoques, de análisis, pues para poder entender efectivamente la complejidad, no solamente de un delito, no solamente de un caso, sino de un fenómeno en particular. ¿Sí? Bien. ¿Cómo entender una definición? Yo decía ahorita, no es tan sencillo definir un término, ¿ah? O sea, o definir un concepto, una categoría. Ya ustedes lo saben, digo, ya Foucault nos dijo, ¿no? Las palabras y las cosas, todo criterio de definición es un criterio de clasificación, por lo tanto es un criterio sesgado, ¿ah? ¿Sí? ¿Quién nos dice que efectivamente hay una definición para entender que es un peritaje social? Pues lo que yo pongo aquí como una idea, más que como una definición, es un poco para ir perfilando el entendimiento y la comprensión de qué hablamos cuando hablamos de un peritaje social, porque así como hay peritaje social, ¿sí? Hay otro tipo de peritajes, por ejemplo, ¿no? Peritajes en torno a la cuestión más ligada al análisis de ADN, ¿cómo le llaman? Genética, peritajes ligados sobre todo a cuestiones de la aplicación de ciertos procesos jurídicos, procedimentales, en fin, ¿sí? Es un peritaje social, ¿qué entender por él? ¿No? Y en términos generales, ¿sí? Pues hay que entender que un peritaje tiene que ver efectivamente primero con una intención generada, ¿sí? Con un trabajo generado desde una mirada, no quiero decir experta, porque esto del término experta me duele el estómago, pero sí es una mirada que tiene que favorecer una lectura de mayor perspectiva, de mayor alcance, que efectivamente comúnmente se suele asociar en relación a un fenómeno de delito, a un fenómeno ligado a cuestiones de violencia. ¿Sí? Es decir, un peritaje sí nos debe de otorgar el entendimiento de mayor amplitud frente a un caso o frente a un fenómeno que estamos entendiendo, que estamos analizando. Pero no solamente me tiene que otorgar este entendimiento de mayor amplitud, es un entendimiento, pero que está ligado a una intención. ¿Cuál? Por ejemplo, a un proceso de judicialización. ¿Sí? Es decir, cuando se suelen pedir peritajes, como les voy a mencionar ahorita el caso de una joven que duró 10 años en centros de detención de migrantes en Estados Unidos, una niña de 3 años, es un caso durísimo, ¿va? Entonces, el peritaje que hicimos, Julia Monares y un servidor para ese caso, tuvo que ver
con una solicitud de un juez del sistema migratorio de Estados Unidos para poder ver si efectivamente le otorgaría la ahorita la palabra, el asilo humanitario a esta niña, ¿sí? Entonces lo que pedía ahí el juez es, a ver, dime desde una mirada de expertos, de conocedores, que efectivamente el contexto donde se ubica el caso de esta niña, pues es un contexto que amerita y me permite efectivamente entender a mí, juez, que había toda una situación de violencia que la obligó a cruzar ilegalmente a la ciudad del Paso y por eso fue detenida. ¿Sí? Entonces, un peritaje tiene esa intención. O sea, es una intención en la cual efectivamente tiene que ser gestado, generado desde una mirada que permita entender a mayor profundidad un fenómeno, un caso, pero es un fenómeno y un caso que tiene que ver con una intención. ¿Verdad? O sea, no, la intención no es, mira, en la academia sigamos discutiendo qué pasa con la desaparición. No, no. La intención tiene que ver con un proceso de judicialización o con un proceso en el cual se está viendo un caso que va a ser atendido, ¿sí? Desde una posición de un juez o desde una posición, por ejemplo, de un centro de derechos humanos, en fin. O de un organismo internacional de derechos humanos, en fin. ¿Sí? Y por eso, efectivamente, como dice Flores, dice la pericia o el ámbito que ejecute, el ámbito de lo pericial, dice, pues, principalmente se lleva a cabo con una actividad en la aplicación de conocimientos, ¿sí? Que parten de un supuesto que busca la intención de, pues, efectivamente ser demostrable a partir de algunos hechos, de datos, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, bueno, un dictamen pericial, o un ejercicio de dictamen pericial, de este ejercicio de dictamen o de generación de un peritaje desde estas miradas que buscan poder favorecer el entendimiento más amplio y más profundo de algo que está aconteciendo o de un caso, de un evento, efectivamente, se nace para facilitar la comprensión de objetos, hechos, situaciones que, por ejemplo, en particular para una autoridad judicial, pues presentan ciertas dificultades de no entendimiento. ¿Ah? O sea, el juez no conoce todo, ¿ah? ¿Sí? Y quién sabe los jueces que vienen, ¿eh? No digamos más, ¿va? ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitan? Pues valerse en varios momentos de estos recursos, pues para poder efectivamente emitir toda una serie de juicios o generar un proceso que le permita, por ejemplo, a las partes, en este caso, por ejemplo, yo que trabajo mucho con el Centro Paso del Norte, con los abogados del Centro Paso del Norte, pues oye, chava, pues necesitamos un peritaje para este caso particular para dar cuenta efectivamente del contexto de violencia y vulnerabilidad en que se encuentran las familiares de la víctima. Ah, ok. ¿Ah? Porque pues eso no lo ve el juez, eso no lo ve el propio proceso de judicialización. ¿Sí? Bien. Entonces, en términos generales, digo, podemos entender entonces al peritaje social como un análisis especializado que integra conocimientos de diversas ámbitos, no solamente el conocimiento sociológico. Recuerdo que cuando me pidieron hacer el peritaje para el caso Alvarado, Espinosa, me dice, Alejandra Nuño era una de las líderes, abogadas líderes, que estaba llevando el caso ante la Comisión Interamericana. Entonces me dice Alejandra Nuño, oye, chava, nos están pidiendo un peritaje sociológico. Dije, ahí canijo, un peritaje sociológico. Sí, y que sea sociológico. Dije, válgame. Me acuerdo que en ese momento le dije a las compas del GIADA, Macarolina, Robledo, Mayek, digo, ay, híjole, ¿a qué autores me remito? ¿Va? ¿De quién hablo? ¿De Durkheim, de Pareto, de Weber o qué? ¿Va? Peritaje sociológico, dije. Bueno, realmente lo que ellos buscaban, pues yo la etiqueta de sociológico, pero lo que se buscaba era un peritaje que permitiera entender el impacto social, económico, incluso político, dentro del contexto de implementación del operativo conjunto de Chihuahua. Más que la etiqueta de sociológico, pues sí fue así como que, como si los sociólogos tuviéramos, ¿verdad?, el poder de decir que estás... ¿Tienen profesores sociólogos ustedes? Están bien formados. Ah, pues Mayek es socióloga, ¿verdad? Están bien formados, ¿verdad? Entonces, un peritaje social implica efectivamente el conocimiento de diversos campos que se cruzan, no quiero decir
disciplinas, no quiero decir especialidades, que se cruzan, ¿sí? Y que permiten efectivamente ubicar, examinar, entender y sobre todo dar cuenta del contexto social, político y económico que se liga al caso efectivamente que se está abordando y sobre todo que permita dar cuenta de las condiciones de vulnerabilidad que puedan vivir o estar enfrentando las víctimas o los familiares de las víctimas de esos casos. ¿Sí? Entonces, esa es una de las intenciones fundamentales de un peritaje social. Dar a entender, ¿sabes qué? Efectivamente, por el tipo de redes, de vínculos, de lógicas económicas, políticas, sociales que se están gestando alrededor de este caso particular, hay una situación muy fuerte de vulnerabilidad, de violencia frente a las familias, por ejemplo. Entonces hay que atender esa situación como parte del proceso de judicialización, ¿sí? La protección a las víctimas, por ejemplo, y a las familiares de las víctimas. Entonces, su objetivo es aportar una visión integral que permita complementar, y eso es fundamental, permita complementar. El peritaje por sí solo no es la respuesta. El peritaje por sí solo no da la evidencia, eso es importante. El peritaje lo que permite es complementar todo un proceso que se viene gestando y generando en una dinámica de judicialización y que permite efectivamente favorecer y entender con mayor amplitud el caso o el fenómeno que se está abordando. ¿Sí? Ahora bien, ¿y qué entendemos por delitos complejos? ¿Verdad? Y ustedes son expertos, más que un servidor, ¿verdad? Entonces, cuando estaba pensando, híjole, pues yo qué le voy a decir a los jóvenes, las jóvenes de ciencias forenses, que es un delito complejo, pues mejor ustedes díganme, ¿no? El día de ayer estoy participando en un seminario que me invitaron. Híjole, se está grabando. Bueno, lo voy a decir así, en muy buen plan. Con una universidad particular aquí en México. Y está participando USAID, este organismo de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces estamos analizando para el caso de Chihuahua dos compañeros que son buenísimos, Alma Margarito y Carlos Murillo, y Citlali Murillo, somos 4, el problema de las fiscalías en Chihuahua. Ustedes saben que si hay una bronca muy seria que tenemos ahorita, no es, bueno, si es el Poder Judicial también, eso ya se acabó, ¿verdad? Bueno, no sé si acabó. Pero uno de los graves problemas que tenemos es la incapacidad, la ineficiencia, la inoperatividad y todos los objetivos que quieran ponerle a las fiscalías. Es un problemón. Entonces estamos analizando cómo ha venido trabajando en los últimos años la Fiscalía de Chihuahua para casos tortura, desaparición forzada, no recuerdo cuál era el tercer delito. Y entonces, justo el día de ayer tuvimos un encuentro del seminario y estábamos hablando de este término del de delito complejo. ¿Verdad? Un poco el expositor nos decía, bueno, ¿y qué entendemos por delito complejo? Y entonces decía un colega de Coahuila, en Coahuila están haciendo cosas bien interesantes, decía él, mira, al final de cuentas, todo delito por sí solo es complejo. ¿Por qué? Porque todo delito por sí solo no puede reducirse al caso, al evento específico. Y ponía el ejemplo él muy claro, por ejemplo, el caso de la desaparición de una persona, ¿no? Y sobre todo si es una desaparición forzada generada por agentes del Estado. Cuando llega un operativo y tumba la puerta, ¿va? Y empieza a golpear a la familia bajo el argumento de que está buscando armas, droga o alguien que tiene secuestrado, ¿va? Y lo saca a golpes, ¿sí? Y amenaza a la familia. ¿Cuántos delitos llevan ahí? ¿Ah? Y súmale, ¿va? Entonces dice, por naturaleza todos los delitos tenemos que entenderlo en una perspectiva compleja, ¿sí? El problema es que efectivamente cuando entran ya en el proceso de seguimiento por las fiscalías, ahí es cuando ya se vuelve esto muy, muy problemático. Porque una fiscalía, un ministerio público te va a decir, no, mira, aquí estamos, que es lo que pasa mucho con el caso de la desaparición forzada en Chihuahua. Y ahorita lo voy a ejemplificar. Llega un operativo, levanta una persona, ¿sí? La persona está desaparecida, entonces entra el ministerio público, entra la defensa de los abogados de Paso del Norte y dice, oye, pues tengo esta persona, está en su familia fue torturada, fue golpeada, la persona no aparece. Y dice el Ministerio Público, no, pero eso es privación de la libertad, eso no me corresponde a mí porque yo soy de tortura, eso no. Pasa la siguiente ventanilla, ¿va?
Dices, entonces, de entrada hay que entender efectivamente que por naturaleza todos los delitos exigen una lectura desde una perspectiva compleja, ¿sí? Pero sobre todo hay delitos que efectivamente, dadas sus características, pues efectivamente nos plantean todo un desafío, dadas las relaciones, las intersecciones, frente pues a la forma de cómo se abordan, cómo se entienden, cómo se comprenden, pero sobre todo, ¿sí?, cómo se les da el seguimiento frente al proceso de judicialización, como el que les decía ahorita. Oye, pero mi familia fue torturada, mi familia fue golpeada, llegaron y levantaron a mi hermano, ¿sí? Yo me tuve que ver forzado por amenazas a irme de mi lugar, a irme a otro lado. Sí, pero en esta ventanilla estamos solamente homicidio, entonces discúlpame, aquí no te puedo atender, pasa la otra, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo empiezas a trabajar frente a esta complejidad, nuevamente entendiendo, ¿sí?, el proceso de judicialización? Barra Cousiño, esta definición se me hizo interesante, digo, igual como lo mencioné ahorita, no hay una sola definición, pero se me hizo una definición interesante. Dice, por delitos complejos hay que entender aquellos que exigen y exponen la capacidad instalada del sistema de administración de justicia penal, considerado como un todo para dar respuesta a una demanda institucional que se sitúa en los niveles más básicos y primitivos de la propia estructura del Estado moderno mexicano. Es decir, aquellos casos que por la gravedad, su impacto social o su alcance, efectivamente, ponen en cuestión las bases principales del pacto social. Pues cualquier delito entra en eso, dice uno. ¿Ah? Pero efectivamente hay delitos que se convierten en una cuestión efectivamente de entender su mayor complejidad. Como les digo, el caso que yo trabajo en los últimos años más allá en el norte, que es la desaparición forzada, ¿sí?, generada tanto por agentes del Estado como, en los últimos años, lamentablemente más, pues por agentes ligados al mal llamado crimen organizado, ¿no?, que es algo muy fuerte que se está viviendo allá, bueno, en todo el país, pero allá también de manera importante. En esta definición, tres cosas importantes de Barra Cousiño. Dice, uno, pues entendamos efectivamente que hay delitos que impactan todavía con mayor fuerza, ¿sí?, el tejido social, el pacto social. El término tejido social no me gusta mucho, pero bueno, el pacto, ¿sí? Fíjense, esto es bien interesante. Ustedes saben que a partir del 2016, 2017, con la Ley General contra la Desaparición Forzada, que se publica, ¿verdad?, y surgen en la mayoría de las fiscalías del país las famosas fiscalías especializadas. Ya ustedes saben de esto, ¿ah? Bueno, en el caso de Chihuahua surge la Fiscalía Especializada para la atención a víctimas de derechos humanos, violaciones a derechos humanos y desaparición forzada. Bueno, entonces platicando con los abogados del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, decía, oye, ¿bajo qué criterio un caso entra a esa fiscalía especializada? Que uno pensaría que por ser fiscalía especializada tiene más recursos, ¿verdad? Tiene mayor capacitación. No es así, pero bueno, fiscalía especializada. Dice, no, hombre, chavo. ¿Han escuchado ustedes hablar del criterio de priorización? Creo que estarán de acuerdo conmigo que si algo es, y lo decíamos el otro día, ¿verdad?, si algo es claramente violatorio de derechos humanos, es el famoso criterio de priorización en las fiscalías. Luego les platico el que es para caso de desaparición forzada, que es realmente una barbaridad, ¿sí? Y entonces me decían, mira, chava, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, me refiero al estado de Chihuahua, pues sí, la desaparición forzada es una preocupación, sí es una preocupación, pero no entra al mismo nivel de preocupación, por ejemplo, que lo que ha significado el feminicidio, que también es un fenómeno fundamental. Pero ¿qué ha pasado también con el feminicidio? Que ha habido toda una serie de lógicas sociales, mediáticas, que han venido efectivamente a generar una mayor exigencia de atención por parte del Estado, tanto del Estado de Chihuahua como del Estado federal. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención a Mujeres contra la Violencia, no recuerdo el nombre, pues tiene trabajos muy interesantes, o sea, realmente es una fiscalía que trabaja muy bien, en términos generales, ¿sí? Pero las otras fiscalías, como la Fiscalía Especializada a Violaciones a Derechos Humanos, pues, no tan bien, ¿verdad? Segundo, ¿sí?
Dice, coloca el sistema de justicia ante grandes desafíos. Pues efectivamente, decía el otro día un magistrado, ¿verdad? Decía, mira, es que el grave problema que tenemos en el sistema de justicia es que generamos una mirada caso por caso. Entonces, al generar una mirada caso por caso, no nos permite entender el fenómeno en una mirada más amplia, más compleja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entendemos, por ejemplo, 1000 y tantos casos de desaparición forzada y tanto las relaciones, los cruces que se generan con ellos para entender, efectivamente, gestar una política, ¿sí?, contra el fenómeno de la desaparición de mayor amplitud? Si seguimos viendo caso por caso, pues no lo vamos a entender. Y tercero, estos delitos complejos, si se permite el término, desafían el contenido jurídico vigente. Ustedes lo saben. Y si no, más le vale que lo sepan. ¿Cuándo entró en el Código Penal Federal el término feminicidio? ¿Eh? ¿2011? ¿2011? Bueno, entonces, ¿antes qué? ¿No había feminicidio? Pues obviamente la etiqueta, ¿sí? La categoría no entraba. Lo mismo pasa con desaparición forzada. ¿Qué se hablaba? Privación de la libertad. Hay una diferencia enorme, ¿verdad? Entonces, entender esta complejidad de los delitos, ¿qué implica también? Pues entender la limitante de una serie de términos que se han colocado como términos etiquetados como delitos que no nos permitan abordar, pues, la problemática que se está enfrentando. En el caso de Chihuahua, por ejemplo, el término o la desaparición forzada entra hasta el 2017 con la ley estatal contra la desaparición forzada. Imagínense ustedes, imagínense, si estamos hablando de casos en su mayoría entre el 2009 y 2013, durante el operativo conjunto Chihuahua, que fue cuando se desbordaron, ¿sí?, por la presencia de los operativos militares, policíaco-militares, pues, ¿qué decía la fiscalía? Espérame, eso no es desaparición forzada. Oye, pero hay convenios internacionales que... Sí, pero yo no, para mí eso es privación de la libertad y ya veremos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, esos tres aspectos, entre otros, creo que es importante que permiten generar el reto o la discusión frente a lo que significan estos delitos complejos y la importancia de, nuevamente, o por qué cobra relevancia la generación de estos peritajes para la atención o el trabajo o la comprensión de estos delitos. Bueno, esto me lo va a saltar porque... ¿Cuánto me dijeron el tiempo? Sí, díganme, porque les digo que en serio yo me voy. ¿Sí? Órale. Bueno. No, porque no sé si tengan clases y sé que están urgidos de ir a clase, ¿verdad? Entonces, le damos. Bueno, conste. 12:30. Ay, canijo. Bueno, está bien. Vamos, sí, ya hay que respetar los tiempos. Ok, bueno. De todos modos, esta presentación se la voy a compartir a la doctora Zoraida para que quien quiera la pueda ver, en fin, ¿no? Que un poco esto que menciono aquí tiene que ver bueno, frente a estos delitos complejos, por eso cobra relevancia la generación, la elaboración de peritajes de corte social, ¿sí? Porque permiten efectivamente al sistema de justicia o al sistema judicial la comprensión profunda de aspectos sociales, económicos, políticos alrededor de un delito complejo, ¿no? Y poder abordar o poder trabajar con mayor profundidad los casos concretos ligados a esos delitos complejos. ¿Sí? Bien. 3 cruces, digo, o 3 aspectos que yo decía ahorita, no voy a darles una sesión tipo receta, ¿va? Tipo Sampieri. Número 1, haga esto. Número 2, haga esto. Número 3, si saben quién es Sampieri, ¿verdad? Y ese, ya lo dejaron, ¿va? Perdón, discúlpenme, no digo más. 3 aspectos importantes. Yo decía ahorita, no voy a dar una receta de cómo un peritaje. No, esa no es mi intención. ¿Sí? Ustedes tienen extraordinarios profesoras, profesores. Perdón. Sino que voy a decir como que 3 niveles importantes que entran en juego, que cruzan alrededor de la generación de un peritaje. Yo decía ahorita, un peritaje no es en sí, como en la academia tradicional ortodoxa, es
un artículo científico, académico, no, eso no es un peritaje, ¿sí? Pero un peritaje tampoco es un simple informe, ¿sí? Sino que tiene una serie de condiciones importantes para poder favorecer esto que decía ahorita, la comprensión de un fenómeno frente a un proceso de judicialización, por ejemplo. Entonces hay como que 3 niveles, o quiero plantear 3 niveles. Uno, un nivel de corte epistémico. Yo decía ahorita, un peritaje social, un peritaje genético, un peritaje de cualquier tipo, no se hace desde una disciplina. Cuando yo trabajé el peritaje para el caso Alvarado, el documento que estaba trabajando lo puse a socializar con colegas expertos en el ámbito de la psicología comunitaria, con colegas expertos en el ámbito de violencia de género, por ejemplo, con colegas expertos en el ámbito del fenómeno migratorio. Si alguna vez van a Chihuahua, serán bienvenidos y podrán entender el por qué. No se podía entender el contexto social sin leerlo y discutirlo desde distintas miradas. Entonces, cuando uno hace un peritaje, le obliga a favorecer esta lectura entre distintos campos del saber. ¿Sí? Por eso le digo, cuando dijeron un peritaje sociológico, dije, ay, canijo, bueno, está bien. Entonces, así se nombró peritaje sociológico. Está bien. Segundo, metodológicamente, a nivel metodológico, pues es un ejercicio de búsqueda profundo. Es un ejercicio efectivamente de saber qué indagar, qué buscar como aquellos datos o aquella información que me permita fundamentar, que me permita a mí efectivamente dar cuenta de cómo se cruzan estas relaciones económicas, sociales, políticas frente al fenómeno que se está tratando de entender y por lo tanto frente al caso que se está judicializando. ¿Sí? O sea, la pregunta de ¿qué indago? ¿Qué busco? ¿Qué información se convierte en relevante? ¿Sí? Que no toda tiene que ver con información estadística, por ejemplo. Importante sí, pero no única. Y tercero, esto para mí es fundamental y es muy bonito. Un peritaje también tiene un posicionamiento político. ¿Y en qué lo voy a decir? En las definiciones ortodoxas que mencionamos ahorita, esa idea de que el peritaje es un documento que se genera bajo una posición neutral, aguas. Cuando yo estuve trabajando el peritaje para el caso Alvarado, y también cuando las compas del GIAPS lo estuvieron haciendo, ellos lo hicieron desde una mirada más antropológica en el sentido de que estuvieron ahí en Buenaventura, que era el ejido donde vivía la familia Alvarado. Pues obviamente estamos construyendo nuestro discurso en el peritaje en relación del impacto hacia las personas desaparecidas, pero también hacia las familias. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano, cuando fuimos a la corte, también llevó sus peritos, ¿verdad? Y Dios me guarde la hora con esos peritos que llevó. Ojalá un día vean la sesión. No, hombre, o no sé si la llegaron a ver. Híjole. Decía el perito por parte del Estado, uno de los peritos, que la desaparición había sido y que lo estaba demostrando con datos porque malandrines se habían vestido de militares que fueron a comprar uniformes al Paso, Texas, y compraron uniformes de militares de México y por eso pues, no eran militares, sino eran malandros vestidos de militares. Hombre, si nos quedamos así como que está bien, pues, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿por qué digo que un peritaje también implica un posicionamiento? En las experiencias que he tenido de peritajes es el contacto con estos testigos solidarios, los abogados de estos centros de derechos humanos, pero también con las familias. Uno va y platica con las familias, entrevistas a las familias, para darte cuenta efectivamente del contexto donde ellas se están moviendo. ¿Sí? Entonces, este criterio completamente de neutralidad hay que tener un poco cuidado. Para mí se implica un posicionamiento. ¿Ah? Bien. En términos generales, la metodología aquí no me va a detener mucho porque además lo voy a ejemplificar con los casos. Hacer un peritaje bajo una perspectiva social, un peritaje social, pues bueno, implica una serie de retos y de aproximaciones, ¿no? Tanto una búsqueda estadística, importante qué fuentes debo de buscar, dónde debo encontrar esas fuentes. Lamentablemente, ahorita ustedes lo saben, hay toda una tendencia de desaparición, por ejemplo, del famoso INAI,
no quiero colocar la valoración del INAI, pero el acceso a la información ha sido importantísima, información pública, ¿verdad? Esta plataforma nacional, ¿no? Plataforma Nacional de Búsqueda, bueno, ese fue el nombre. Ajá. Entonces, acceder a cierto tipo de información, por ejemplo, una muy particular que yo necesitaba para la fundamentación de mi peritaje era, pues, realmente cuántos operativos militares habían llegado en ese periodo y con qué características estos operativos, ¿verdad? Entonces, imagínense para buscar esa información. Si hay una institución altamente cerrada que parece que nada la puede doblegar, son los militares, ¿verdad? Ni el anterior presidente los doblegó. Entonces, buscar esa información fue verdaderamente un reto. Obviamente, hubo mucha solicitud de información que no se pudo acceder, pero, ojo, el que no se pudo acceder fue un elemento muy importante del argumento del peritaje frente a la Corte. Oye, Corte, mira, ¿sabes qué? Pedimos esta información y el ejército, la Sedena dijo, pues obviamente la Corte dijo, Sedena, aunque seas Sedena, tú tienes que dar esa información que era fundamental para el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué datos? ¿Qué busco? ¿Qué indago? Obviamente eso está muy relacionado al caso concreto y al fenómeno que se está abordando. ¿Sí? Pero no solamente qué datos estadísticos, qué informes, qué documentos, sino también el contacto directo con el contexto donde se desenvuelven las víctimas y donde se desenvuelven los familiares de las víctimas. Ahí les digo, el trabajo que hizo el GIAS en aquella ocasión, ahí en Buenaventura, Mayek, Lilo, bueno, Liliana, Lilo de cariño, y Carolina Robledo, fue genial. Estuvieron varias semanas trabajando ahí con las familias en Buenaventura, que repito, es un ejido muy pequeño. Pero el entender a partir de entrevistas, de convivir con ellas, de ver por dónde se desplazan, de ver las dinámicas económicas específicas que se desarrollan alrededor del ejido, ¿sí? Les permitieron no solamente entender la violencia gestada por los operativos militares, sino otros tipos de violencias, incluso que van más allá de los operativos militares y que están muy presentes en el contexto de vida de Buenaventura, donde vivía la familia. Y eso también fue importante para la fundamentación del peritaje que ellas hicieron. Entonces, el abordaje a partir de entrevistas, de observación participativa, por eso realmente qué padre que tienen sociólogas, antropólogas, como parte de su formación, ¿eh? Aprovechenlo. ¿Ah? Y los estudios concretos previos o estudios preliminares o peritajes preliminares que permiten abonar. Como les decía, cuando hice ese trabajo del peritaje del caso Alvarado, para mí fue fundamental el haber entrado en contacto con Julia Monarres, con la doctora Julia Monarres, y todo el trabajo de peritaje que hizo para el caso de Campo Algodonero, que se había realizado unos años antes. Bien. Bueno, esto ya mencioné un poco de entender cómo se articulan los distintos campos de conocimiento desde la perspectiva sociológica, antropológica, y eso es bien interesante, con el campo discursivo jurídico. Es bien complicado, ¿eh? Bien complicado. Cuando nos ponemos a dialogar, quienes venimos del ámbito de las ciencias sociales, de la sociología, de la antropología, con los abogados o las abogadas, ay, ¿sí? No nos terminamos ahorcando porque nos la llevamos bien, pero es bien complicado traducir los lenguajes, ojo. Entonces eso también es un reto de los peritajes, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo traduzco para el proceso que lleva el abogado o la abogada, ¿sí? Términos como redes de solidaridad, por ejemplo, ¿sí? Que son fragmentados por la presencia de las violencias. Pero ¿cómo lo traduzco para un discurso jurídico? Ese es un reto. Por eso repito, desde el punto de vista epistémico, hay que entender las implicaciones de un trabajo, de un peritaje. ¿Cómo se trabaja el peritaje? Bueno, las aplicaciones, ahora sí para irme rápido. Yo les decía, uno de los casos más bonitos, o sea, realmente para mí fue un momento muy importante de transformación, de entendimiento de hacia dónde debería llevar mi trayectoria académica. Fue el caso Alvarado Espinosa, ¿sí? Un caso, no sé si ustedes lo conocerán, ¿no? En diciembre del 2009,
un operativo militar dentro del operativo conjunto, llega a Buenaventura, que es un pequeño ejido, les digo, cerca de un poblado que se llama Villahumada, muy famoso porque venden unas tortillas de harina muy buenas, si por algún día van, ¿ah? Las mejores de México. Entonces llega ese operativo, entra violentamente y levanta a 2 chavas y un chavo, ¿ah? A Nitza, a Ángel y a Irene. Se los lleva. A la fecha se desconoce el paradero de los 3. Las familias, Nitza tenía 3 hijas, que eran pequeñitas en ese momento. Ahí me tocó conocerlas ya en el 2016, que fuimos a la corte, 17, pues ya eran unas jóvenes, adolescentes jóvenes, pero que les tocó vivir eso, tuvieron que huir con los abuelos, ¿sí? Imagínense ustedes, por eso decía yo hace rato, el desplazamiento forzado, por ejemplo, o sea, llega el operativo y ¿qué? Y llega la amenaza y acá ya no regresa, no, obviamente estás en una situación altamente vulnerable porque es muy probable, como ha pasado en muchos casos, que regrese nuevamente los del operativo, ¿no? Entonces, pues, me tengo que ir, tengo que dejar mis cosas, dejo todo y me voy. ¿Sí? Ustedes supieron que fue el operativo conjunto Chihuahua, se fue toda esta práctica nefasta de militarización de la seguridad pública y de todo la dinámica en torno a las lógicas de vida en distintas regiones del país. O sea, realmente fue algo que impactó muy duro y que además sigue impactando, porque parecía que los operativos conjuntos solamente fueron en aquel periodo, no. Incluso el gobierno que acaba de salir, con una lógica igual, igualita. En el norte la hemos vivido, con su famosa Guardia Nacional. Ya. ¿Ah? El problema, ¿cuál ha sido? Y que esto fue uno de los aspectos importantes del peritaje. Si ustedes leen la resolución de la Corte Interamericana, resultado de este caso, el caso Alvarado, dice la Corte Interamericana, ok, está bien, si quieres que participen militares en tareas de seguridad, tienen que ser a partir de situaciones extraordinarias y por un momento. ¿Qué ha hecho el gobierno? Todo lo contrario, ¿ah? Y con la famosa ley de seguridad y lo que han hecho, y la última ley que se aprobó de la Guardia Nacional, ¿recuerdan? Ahora ya no los pusieron como si fueran los grandes salvadores y lo que va a terminar resolviendo la problemática, las múltiples problemáticas de las tareas de la seguridad ciudadana y seguridad pública en el país. Lamentable. Bueno, pero en esa época también fue durísimo. No traigo una tabla, pero ejemplifica, lo utilicé el día de la Corte Interamericana en la sesión. A partir de datos estadísticos, casos de feminicidio. Venía la tabla así, más o menos de 10 y tantos, 20 y tantos en el año, y nomás se veía el periodo del operativo, es decir, entre el 2010, 2011 y 2010 y 2011, hagan de cuenta es esto. Y luego baja el operativo y vuelve a hacer esto. ¿Sí? Y en casos de desaparición forzada, la misma. Vienen casos, periodo del operativo, sube, pasa el operativo y empieza a bajar, no con el mismo grado que los feminicidios, pero baja. ¿Qué explica eso? El dato estadístico duro, ¿qué explica? Pues que hay una relación directa entre la aplicación de un operativo, que obviamente es parte del argumento del peritaje, y con la nefasta aplicación de ese tipo de operativo, ¿no? Con el fenómeno, en este caso de la desaparición. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles fueron de las conclusiones? Porque al final de cuentas el peritaje debe de concluir cómo impacta desde el punto de vista social, económico, político, ¿sí? Todo ese contexto de violencia y de violaciones a derechos humanos ligados al caso que se está abordando en ese caso, en ese momento, el caso Alvarado Espinosa. Entonces, lo que yo planteé en ese peritaje, lo sabemos, una fuerte política de militarización de tareas de seguridad pública que impactaron fuertemente la vida cotidiana de los habitantes del norte de la frontera, Juárez, el Valle. Segundo, un incremento sustancial de la violencia ligada a homicidios, feminicidios y desaparición, lo que les decía ahorita con estas tablas que mostré. Tercero, durísimo, una fuerte tendencia de guetización y pulverización social. O sea, imagínense ustedes que salen, ¿verdad? O salían ustedes a comprar el mandado y lo que se encontraban a la vuelta de la casa era un retén militar con las tanquetas, ¿sí? Que los detenía
para ver que usted traía en su bolsa donde traía el atún, las galletas y no sé qué. Y seguía y es otro retén más adelante. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿qué terminó sucediendo eso? Mucha gente se fue de Juárez, obviamente. ¿Sí? Pero fue una situación bien dura, porque, por ejemplo, mucha gente de niveles económicos medios altos se fueron al Paso. Ustedes saben que del otro lado de Juárez está el Paso, Texas, ¿verdad? Que por mucho tiempo se pensaba que el Paso es la ciudad más segura de los Estados Unidos. Ah, no es cierto, no le crean. ¿Sí? Entonces, mucha gente de Juárez se fue a vivir al Paso. ¿Qué terminó pasando? Pusieron sus negocios allá. A los 3, 4 años tronaron. Porque obviamente en dólares y obviamente la dinámica económica es bien distinta. Entonces, ¿qué terminó generándose? Regresaron a Juárez sin nada. Perdieron casa, perdieron todo, porque le apostaron a irse allá frente a lo que estábamos viviendo. Además, fue un momento, ustedes recuerdan, también muy importante, una crisis económica. Ciudad Juárez, lo saben, es una ciudad que vive de la industria maquiladora, las famosas maquilas. Tenemos un fraccionamiento y como 5 naves industriales, otro fraccionamiento y otras naves industriales, en serio, es impresionante. ¿Sí? Entonces viene una crisis económica y obviamente cuál es la lógica de la maquila, del capital transnacional frente a la crisis económica y nos vemos. Entonces el siguiente día te dejo 2,000, 5,000, 7,000, 10,000 personas sin empleo. Entonces todo eso pues impactó de manera muy fuerte. Entonces se generó una fuerte pulverización social. ¿Sí? Y también, lamentable, un alto índice que continúa de impunidad. Nadie podía tocar al ejército. Era muy evidente por la presencia de organismos de derechos humanos, tanto en Juárez como nacionales o extranjeros, están diciendo, oigan, las cosas no están bien. Ahí están los casos, lo estamos evidenciando. ¿Sí? ¿Quién podía tocar al ejército? Nadie. ¿Quién podía hacer denuncia de los operativos? Nadie. ¿Por qué? Porque si había denuncia del operativo, ¿qué sabías que sucedía? Que iba a haber una reacción muy dura por parte de los agentes de la seguridad frente a ti o tu familia o frente a la comunidad donde tú estabas. ¿Sí? Entonces, esos y otros aspectos fueron parte de lo que resolvimos en ese peritaje del caso Alvarado. El otro caso les comentaba que también fue un caso muy duro, el de Paola, una niña, cuando tenía 3 años, ¿sí? El papá de ella era uno de los cabecillas de la línea. La línea era el grupo armado del cártel de Juárez. Entonces, más o menos en el 2010, que estaba la violencia durísima, además de la presencia de estos operativos, lo que se mencionaba por reportes periodísticos era un momento en que se estaban compitiendo la plaza, que la plaza era Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, se le estaba compitiendo el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. Entonces, uno de los grupos del cártel de Juárez será la línea. Por parte del cártel de Sinaloa eran los mexicles y los doblados, los artistas asesinos. ¿Verdad? Bueno, nos traían vuelta loca a la ciudad. Entonces, este compa, el papá, era cabecilla de la línea. Llega un operativo, pareciera que de los opuestos, matan a la mamá y queman la casa. La niña estaba con los abuelos maternos en ese momento. Agarran los abuelos maternos a la niña y cruzan al puente, el que le llaman el puente libre, que es el puente más grande de entre Paso y entre Juárez y El Paso. Entonces, cuando llegan al puente, los agentes, ¿sabes? Tus papeles, no, estamos huyendo, ¿no? Pedimos asilo, no, espérame, no puedes pedir asilo. Sí, pedimos asilo. Como era una menor, a los abuelos los regresan y le quitan a la niña. Para no hacerles el cuento largo, por 10 años, la niña sola, hasta como el 5.º año pudo tener acceso, pudo tener conocimiento, su familia, saber de ella, estuvo en varios centros de detención migrante, la niña sola. Que eso lo viven cantidad de personas allá que cruzan al otro lado. Entonces, llega el caso a un organismo de derechos humanos allá en Estados Unidos y un abogado argentino buenísimo, de 25 años el chavo, buenísimo, nos contacta Julio y a mí, nos dicen, oigan, ¿saben qué? Pues ya estamos en la última fase para ver que a Paola le puedan dar el asilo humanitario en Estados Unidos y reconocer por el gobierno federal de Estados Unidos que por 10 años violentó sus derechos al tenerla en esas condiciones en esos centros de detención de migrantes. Pero nos está pidiendo el juez que se elabore un peritaje
que permita dar cuenta no solamente de la violencia que se generaba alrededor de la disputa de las pandillas, porque ¿qué decía el juez? A ver, ok, a Paola la hemos tenido aquí por 10 años, pues regrésenla con su familia, ¿verdad? Ya, llévenla a Juárez y déjenla a la familia. ¿Qué decían los abogados? No, si la llevas a Juárez y la regresas con la familia, la van a matar. ¿Por qué? Porque obviamente el papá, por ejemplo, todavía vive, sigue escondido. ¿Qué va a pasar? La van a identificar y entonces la van a matar. Entonces, ¿qué nos pedían en el peritaje? Que diéramos cuenta efectivamente del contexto de vulnerabilidad de la niña frente a la todavía disputa entre las pandillas, perdón, entre los grupos delictivos por el control del territorio. Entonces, en ese peritaje, nuevamente hicimos referencia a lo que sucedió en aquel momento, pero también a lo que venía aconteciendo posterior al operativo conjunto Chihuahua, con incrementos todavía de feminicidios, con incrementos de casos de desaparición, con incremento de casos de desplazamiento forzado y sobre todo con la presencia y la cómo estaban cooptando el territorio, la disputa entre estos grupos. Ya la resolución final del juez, después como de varios meses que entregamos el peritaje, nos avisó el abogado que ya había sido favorable, entonces ya esta joven pues iba a entrar ya en esta condición de asilo humanitario. Después desconozco que, como fue el caso, digo, le estaban apoyando estos abogados. También ahí fue importante ese peritaje, ¿sí? Repito, como decía hace rato, frente al proceso de judicialización, era dar cuenta, era evidenciar las condiciones sociales, económicas, políticas que generaban una vulnerabilidad frente a la vida de Paola. Porque lo más fácil para el gobierno de Estados Unidos era decir, a ver, ok, ya pasó hace 10 años, pues que la regresen, pues que esté con su familia, ¿va? En ese caso le quedaban 2 tías a ella. Y el abogado decía, no, los abogados decían, no la regresen, la van a matar. En eso planteó el peritaje o el segundo peritaje. Bueno, eso es lo que acabo de mencionar. Esta es una imagen muy fuerte de los centros. Este estaba en El Paso. Tenían a muchos de los niños, niñas migrantes detenidos, que a la fecha sigue, y vayan ustedes a saber cómo se va a poner, ¿verdad? Bueno, para ir cerrando ya, ahora sí. ¿Qué desafíos yo considero ha generado el trabajo en la elaboración, en la generación de peritajes sociales o de otro tipo frente a esta complejidad de procesos y frente a estos delitos complejos, ¿sí? Un peritaje, como decía hace rato, exige efectivamente un grado de conocimiento que a partir de una mirada interdisciplinaria permita dar cuenta de la complejidad. Pero al final de cuentas, en un peritaje siempre hay un posicionamiento, ¿sí? Yo, Salvador Salazar, cuando elaboré estos 2 peritajes y otros, no me puse así como el cuerpo de la armadura, ahora sí voy a ser neutral completamente, ¿no? Porque así lo exige el sacrosanto y puro proceso de judicialización. Obviamente planteé mis peritajes dando cuenta de la vulnerabilidad de la violencia hacia las víctimas, o sea, en favor de las víctimas, claro, ¿sí? Pero eso tampoco significa que restara o que quitara toda una serie de criterios de objetividad, de criterios que permitieran efectivamente llevar a cabo un proceso eficiente frente a la judicialización. Segundo, bueno, lo que decía yo hace rato, es un desafío. ¿Cómo pones a dialogar un peritaje social, antropológico, psicológico o de otro ámbito? Pues al final de cuentas con el lenguaje jurídico, que es al final de cuentas lo que está en juego frente al caso concreto. Eso también es un desafío importante, ¿sí? Y ahí también tiene sus limitaciones el peritaje. Cuando entregué ese peritaje ante la Corte Interamericana, me decían las abogadas, Alejandra Nuño y Ruth, porque fue un documento como de 160 cuartillas, no recuerdo. Ajá, no, igual el del FIAS, fue enorme, ¿verdad? Y usted decía, ¿qué van a leer los jueces esta? ¿Por qué se lo van a leer? Bueno, se supone que sí. Y decían ellas, se supone, ¿va? Decían, ¿sabes qué, chava? Hay varias cosas bien interesantes para seguir discutiendo, pero pues sí, o sea, para el caso concreto creo que no van a abonar tanto.
No crean que me sentí diciendo, me aventé tanto tiempo trabajando porque me digan eso. No, entiendo. O sea, lo que se trataba era lo que pudiera aportar para lo que ellos, al caso que ellos están llevando frente a la corte, ¿no? Entonces, ese es otro también, otro desafío y al final de cuentas limitación que también enfrentamos, ¿sí? Y otra importante, un peritaje hay que efectivamente aprender a hacerlo. Como yo les dije, ese primer peritaje, el caso Alvarado, pues tuve que picar piedra y aprender, ¿no? Y saber y escuchar y platicar mucho con Julia Monarres, que tenía su expertise, con Héctor Padilla, otro investigador muy destacado allá en el norte, pues para que me fueran, ahora sí como dicen tradicionalmente, me fueran dando norte, ¿va? Y no perderme, ¿va? Entonces, efectivamente, entrar en contacto para ir con quienes han tenido una experiencia importante. Repito, ustedes tienen en Mayec y en las compas del GIAS, en serio, una joya frente a sus experiencias en la elaboración de peritajes, ¿eh? Son geniales. Si no la aprovechan, pues es cuello para ustedes, ¿eh? Porque las tienen ahí, ¿verdad? Porque así se aprende a hacer el peritaje. O sea, el peritaje no nace nada más. No, es que mira, yo soy sociólogo y doctor en sácale las cuerdas, entonces soy muy fregón, entonces yo lo voy a hacer. No, 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 no. Saber entender y saber cómo llevar el conocimiento al diálogo, al campo discursivo jurídico, es algo que requieres forzosamente, ¿sí? Capacitarte, entender, dialogarlo, aprenderlo. Como esta canción, ¿no? Somos andariegos, en el camino andamos, ¿verdad? Entonces en el camino se aprende y se sigue aprendiendo. Ni los que hemos hecho ni han sido lo mejor, al final de cuentas seguimos aprendiendo en este camino junto con las y los colegas. Y bueno, ha sido un camino muy desafiante, muy bonito, pero vuelvo a insistir, no pierdan de vista lo siguiente. Importante el conocimiento, sí. Importante la expertise, sí. Pero lo más importante, lo más fundamental es el acompañamiento y el posicionamiento frente al fenómeno y al caso que abona el peritaje. Yo creo que si me hubieran pedido del Estado participar en eso, sí hubiera dicho, discúlpame, pero no. ¿Verdad? Que es un posicionamiento que uno ha aprendido y uno ha generado, ¿no? Trabajar con las víctimas, con los familiares de las víctimas, aprende uno mucho, ¿eh? Aprende. Aprende a cómo se gestiona el dolor, cómo se gestiona el sufrimiento, cómo se gestiona la esperanza, cómo se gestiona la expectativa. Y eso es una joya que también tiene o es fundamental en nuestro trabajo haciendo peritajes o trabajando con las organizaciones y las familias. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Salvador, por la generosidad de tus palabras, por hacer este mapa tan completo que espero que les sirva justo sin una serie de definiciones que limiten, sino que abran el campo para que exploren en la manera en que les convenga, mejor en esta formación que están tomando. No nos queda tiempo para hacer preguntas, pero justo porque entiendo que algunos se tienen que ir, pero me parece que si podemos ofrecer el espacio para que pregunten las dudas, comentarios, en cualquiera de las varias líneas que nos expuso Salvador, ¿no? La noción de la complejidad en torno a los delitos, los bordes, los límites, las posibilidades que puede tener el peritaje social, los alcances. Chicas, chicos. No me pregunten de complejidad porque entonces sí me aviento las 5 horas, ¿eh? Menos de complejidad. Gracias, por allá. Bueno, hola, ¿qué tal? Ya son ahora sí, buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por su presentación. De verdad que fue muy impresionante y enriquecedora. Bueno, yo soy estudiante de antropología acá en Polacas. Tengo a Mayek en, en otras materias y bueno, justo a mí me interesan pues cuestiones de violencia y justo, bueno, mi idea de trabajar mi tesis es enfocada a cuestiones de protocolos de desaparición, pero con policías, ¿no?
Entonces, bueno, aquí mi pregunta pues es un poco más metodológica, ¿no? Porque, bueno, entiendo que tanto el GIAS como, bueno, por lo que comentó usted, ha trabajado con, con las víctimas, pero bueno, a mí lo que me interesa pues son las instituciones, ¿no? El Estado. Entonces, comentaba que estaba trabajando la parte de las fiscalías, ¿no? Entonces, esa parte ustedes, cómo la abordan? O sea, el trabajo directo con estas, bueno, con la burocracia y con las instituciones, pues, ¿cómo lo hacen? Porque, bueno, es algo que pues, es un poco complicado, sobre todo ingresar, ¿no? Gracias. Perdón. No sé si haya otra y tomamos tres para que haya alguna... Sí, hablando del posicionamiento que mencionaba antes Sí. en relación a cada caso, ¿qué tanto este posicionamiento en algún momento puede sesgar nuestra opinión como profesionales o cómo nos damos cuenta cuando ya dejó de ser posicionamiento y pasó a ser ya un sesgo que obviamente pues perjudica más que beneficia Claro. nuestra opinión del caso en general? No sé si haya otra. Hola, en cuanto a la priorización de casos, me gustaría profundizar en el tema porque me pareció bastante impactante, o sea, teniendo un estado tan rebasado que algo que inició bien como prioricemos casos terminó yendo a 12. Vaya. Híjole, para la pregunta de tu compa y la tuya, bueno, también para la otra. Hay otra conferencia que voy a titular El monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? La hidra. A ver, no, voy a tratar de ser concreto, pero si son cuestiones, sí, no complejas, desafiantes. A ver, en el caso, por lo que entiendo, estás trabajando la desaparición de policías o la generada por agentes del Estado. Ah, ok, ok. Por parte de los policías. A ver, híjole. Ahí va. En la mayoría de los estados, efectivamente, pues bueno, el trabajo de las fiscalías se ha convertido en una cuestión de alarmante atención a ese nivel. ¿Por qué? No solamente por la forma tan, lo voy a decir de esta manera, disculpen el término, tan nefasta en cómo gestionan con el dolor ajeno, que es muy duro. Pero también por otro lado, tiene que ver con, me decía una de las abogadas, Carla, que es la abogada principal de Paso del Norte, me decía ella, mira chava, si ahorita ves que esto es un problema, o sea, ves que las fiscalías no atienden, hace 10, 12 años esto era una barbaridad. O sea, dice ella, hemos avanzado. Y dije, pues no sé cómo avanzamos, ¿verdad? ¿Al precipicio o qué? Dice, no, es que hemos avanzado. ¿Por qué? Porque ya hay ciertos protocolos, porque ya la generación de las fiscalías especializadas es una intención que se ha generado no porque el Estado sea muy chido y diga, no, la neta sí tengo que proteger a mis gente. No, se ha generado sobre todo porque por la presión de los colectivos, por la sociedad civil. Ellos han dicho, oye, ya estuvo, carnal, ¿no? O te pones a jalar y haces las cosas, a ver de cómo nos toca, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ha venido ahí un trabajo importante de las fiscalías. El problema es que no deja de ser una lógica de burocratización que se vuelve bien complicada frente pues, a la vivencia del dolor, de la desesperación o de la expectativa o la esperanza de las familias. ¿Sí? Entonces, si hay protocolos, se han institucionalizado varias cuestiones, el que se generen las fiscalías especializadas ha sido importante, pero por ejemplo, en el caso de Chihuahua, perdón, entonces en 5 minutos rápido. Fiscalía de Chihuahua, Fiscalía General y Fiscalía Especializada, ¿verdad? Y ahí voy a contestar también lo de la priorización. Entonces dice, no, tenemos Fiscalía Especializada, pero al momento en que ya en la realidad ejecutan sus acciones,
no tienen la capacidad, no tienen la capacitación y no tienen los recursos para atender la bronca, por ejemplo, de la desaparición forzada. No lo tienen, ¿sí? Pero además, ojo, dice la Fiscalía General y la Fiscalía Especializada, a ver, oye, cada vez tenemos más casos, no los podemos atender. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar. Uno pudiera pensar, pues está bien, ¿no? O sea, ¿qué es priorizar? Si no puedo atender tantos casos que se están disparando, pues entonces a partir de los que empecemos a considerar con un instrumento, ¿sí?, que cumpla, pues a eso los vamos atendiendo más, que es el principio de la priorización, ¿verdad? Y entonces surge una ficha de priorización. ¿Y qué es la ficha de priorización? Tengo entendido que nada más la tiene Chihuahua y por ahí algún otro estado más, ¿eh? Es un pequeño documentito, así literal, que tiene una escala de 0 a 5 y vienen varios ítems o varias cuestiones. Entonces, lo hace la unidad de análisis de contexto de la Fiscalía a partir del apoyo de 3 especialistas en criminología, en derecho y en psicología. Y entonces, ¿qué dicen los especialistas que forman parte de la propia Fiscalía? Ni siquiera participan por parte de las víctimas, ¿no?, o de los abogados de la Fiscalía. Dicen, ¿sabes qué? En este caso, mira, pues sí, fíjate que la desaparición posiblemente sí hubo agentes. Bueno, en escala de 1 a 5, ponle 2, posiblemente, ¿no? En esta otra, mira, pues a lo mejor efectivamente, no, hay una presencia importante, o ya el caso ya lo está llevando organismos internacionales, la Comisión Interamericana. Entonces ponle 5, porque ya le da la Comisión Interamericana. No, en este caso, pues no, a lo mejor ni siquiera es desaparición, es privación de la libertad. No, pues ponle 0. Entonces, ¿qué pasa al final? ¿Qué crees? En el puntaje que hice, familia, tu caso llegó al 30. El mínimo es 30, entonces panzó. Entonces es prioritariamente mínimo. No, pero tu caso llegó a 33. Entonces es prioritariamente medio. Y tu caso llegó a 35. No, prioritariamente alto. Imagínense ustedes, esto es altamente violatorio. Violatorio. Porque quien no llega a 30, eso no es desaparición forzada, no me interesa. Entonces, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, el propio CEDEM llevan varios casos en los que no entra la Fiscalía Especializada, que se supone tendría la capacitación, que la realidad no la tiene, ¿sí? Y que por lo tanto, como no entra en el puntaje, va para allá. Pásaselo a la unidad de desaparición de la Fiscalía General Zona Norte, que realmente son 10, 11 ministeriales, y párale de contar para la gran cantidad de casos. No sé si me doy a entender. Entonces, aun y cuando ha habido, sí, a partir sobre todo de la presión, vuelvo a insistir, de la presión de los colectivos, de las familias, de las organizaciones de derechos humanos, ha habido efectivamente una nueva normativa, se han generado nuevos procesos, nuevas dinámicas de atención, sigue siendo muy, muy, muy alarmante la forma como se establece efectivamente la atención para, me refiero en este caso de desaparición forzada. Entonces, bueno, no puedo responder más porque por cuestiones de tiempo, pero más o menos no sé si también un poco respondí a la pregunta. Y la otra pregunta, lo del sesgo, a ver, por eso yo decía, me lo hiciste tú, perdón, por eso yo decía, cuando uno hace un peritaje, no lo hace solamente yo sentado en mi escritorio ahí trabajando porque me siento el experto, no. Todo ejercicio de peritaje tiene que ser un ejercicio de socialización con otros campos del saber. Y creo que en este ejercicio de socialización con otros campos del saber, vuelvo a insistir, el posicionamiento no lo puedes hacer a un lado. No se hace nunca a un lado. Pero también es un cierto que el propio posicionamiento exige una ética y un compromiso frente a la objetividad que debe tener tu peritaje para el caso que se está tratando. Entonces, ese diálogo con otros saberes, otras experiencias es fundamental. Por esos peritajes, por lo general, los socializo, los platico, los dialogo mucho con otras colegas, expertos, expertas, que me permite a mí decir, ok, aquí tengo que ajustar, esta parte sí tengo que plantearla en otro sentido. Ya. Pues, híjole, muchas gracias. Yo sé que se quedan un montón de preguntas
Vamos a tratar de establecer un mecanismo y si no, con Mayek lo van preguntando y seguro se las hará llegar y lo invitamos otra vez. Pero bueno, por ahora no nos queda más que agradecerles a todas, a todos su atención, a toda, bueno, a la gente de aquí de la Escuela Nacional, nuevamente, no solo por permitir el espacio, sino por abrir foros de este tipo que nos permitan a todas y a todos, como decía Salvador, seguir aprendiendo, ¿no? Desde estos espacios nosotras también aprendemos muchísimo en cada de estas pláticas, artículos que se escriben. Este es un espacio de aprendizaje constante, del que también las familias de las víctimas juegan un papel fundamental, ¿no? La epistemología, la forma de construcción de conocimiento que ellas nos comparten es lo que también se está virtiendo aquí. Entonces, bueno, nuevamente te agradezco muchísimo todas tus palabras, tu cariño, tu generosidad y con ganas siempre de seguir trabajando en estas alianzas. Muchísimas gracias. Gracias. Hombre, la constancia. Es constancia y se entrega y se acabó, ¿verdad? No hay bronca. Ya váyanse a clases de, ¿qué? Escritura y no sé qué. A echar la culpa al profesor, ¿verdad?